Sanitaria internacional muy grave, ¿verdad?, debido justamente a la epidemia de ébola que está en este momento azotando África, y por lo tanto todos los países del mundo nos estamos poniendo, digamos, a tiro y tomando decisiones que tenemos que tomar en forma rápida, digamos, pero sobre todo, más que preocuparnos, ocupémonos, que eso es un poco la consigna. Ocupémonos teniendo planes, sabiendo qué vamos a hacer, cómo vamos a instruir a nuestro personal y cuáles son las medidas que vamos a tomar. Así que yo de verdad les agradezco muchísimo, les agradezco también a la prensa, porque de verdad es muy importante que sepa nuestra población que los equipos del Ministerio de Salud Pública y de distintas, los prestadores y distintas personas están trabajando junto con la Organización Panamericana de la Salud justamente en este contexto para dar tranquilidad, para hacer llegar las soluciones que tenemos, las soluciones, o mejor dicho, las decisiones que tenemos que tomar. Así que nada más que eso y muchas gracias. Seguidamente vamos a convocar al consultor de la Organización Panamericana de la Salud, UPSO, doctor Roberto Salvatella. Bueno, muy buenas tardes. La situación concreta que se está dando en estos momentos con la transmisión del virus ébola es una situación que ha variado de los anteriores brotes que habían existido en el continente africano, que de alguna manera habían tenido una circunscripción en cuanto a territorio y a número de casos. Evidentemente esta enfermedad, que es una zoonosis, una enfermedad que se transmite entre animales selváticos, que tiene como reservorio principal y amplificador viral sobre todo algunas especies de murciélagos, los que en aquella zona del África Occidental se llaman los zorros voladores, que son todos animales que muchos de ellos son carne de consumo para las poblaciones de aquellos países. Desde este circuito silvestre del virus ha trascendido la infección hacia los seres humanos, y a su vez, vamos a decir, determinadas carencias sociales, económicas o tendencias culturales han hecho que comience la diseminación del virus en las poblaciones humanas. Este virus, afortunadamente, es un virus que no tiene una enorme difusibilidad. Estamos hablando de una epidemia con unos 1.400 casos aproximadamente en 4 países del África Occidental, pero que tiene una alta letalidad. Estamos hablando de tasas de letalidad importantes, por arriba del 50%, en algunas series llegan al 90%. Entonces, de alguna manera, lo que ha variado ahora es que ha afectado poblaciones que han migrado entre estos países, y esto se ha diseminado por una cantidad de razones, como degradación ambiental, todas transformaciones que hacen a la difusibilidad en territorio de la enfermedad. Bueno, en este mundo globalizado lo que se plantea ahora es la diseminación ante la eventualidad de viajes de personas que se infecten en el área, el propio personal de salud, inclusive de cooperación internacional que trabaja en esas áreas, y de alguna manera esto cobró, vamos a decir, a escala del Reglamento Sanitario Internacional, al existir un problema transfronterizo, una dimensión que nos lleva, bueno, a esto que estamos haciendo aquí hoy en Uruguay. De alguna manera, todos los países, aun aquellos que no tienen un directo vínculo con esa área geográfica, tienen que empezar a plantear sus planes de contingencia. Y eso es lo que se está lanzando hoy en Uruguay, y de alguna manera siguen patrones comunes a las recomendaciones que los grupos de expertos a nivel global, consultados por la Organización Mundial de la Salud, han ido dando como el perfil de las intervenciones necesarias. O sea, es un problema importante, hay que tomarlo en cuenta. Uruguay no está en una primera línea de exposición para nada, pero de alguna manera, vamos a decir, en un mundo globalizado tenemos la responsabilidad de tener, vamos a decir, medidas prontas para hacer frente a esta contingencia. Es momento de cederle la palabra a la directora de epidemiología, doctora Raquel Rosas. Bueno, buenas tardes a todos. No sé si para poner la presentación. Vamos a tratar de hacer
hacer muy brevemente un resumen que en algunos casos, por supuesto, es coincidente con lo que ha mencionado el doctor Salvatella, ya que hemos preparado a nivel nacional lo que sería ese plan de contingencia. Recordar que esta enfermedad, la enfermedad por virus ébola, es una enfermedad que ha tenido brotes en África Occidental, y este en particular tiene inicio en diciembre de 2013, que como muy bien ha mencionado el doctor Salvatella, tiene ciertas particularidades que lo hacen llevar a esta situación de emergencia internacional. Por un lado, que está presente en zonas urbanas, fundamentalmente de estos 4 países de África Occidental, que tienen un alto movimiento transfronterizo, su gravedad en cuanto a la letalidad, que puede alcanzar hasta el 90%, tiene también la particularidad, por sus características de transmisión, de afectar en alrededor del 30% al personal de salud que está afectado a la atención de estos pacientes, por eso reviste tanta importancia, y con un riesgo de diseminación internacional, por lo cual, frente a esta situación, un comité internacional de expertos sobre emergencias que tiene la Organización Mundial de la Salud, a propósito de lo que está reglamentado en el Reglamento Sanitario Internacional, se fue convocado y lo determina como lo que se conoce como emergencia de salud pública de importancia internacional por su riesgo de diseminación. ¿Cuáles son las características de la enfermedad y qué es lo que nos importa destacar? Es que es un virus que se transmite de persona a persona, que tiene que ser por contacto directo, estrecho, a través de membranas mucosas o de soluciones de continuidad de la piel, con órganos, sangre, secreciones u otros líquidos corporales de personas infectadas. Por eso es la característica de su baja transmisibilidad. Debe haber un contacto directo con cualquiera de estos mencionados, o indirecto con materiales contaminados por dichos líquidos. Es importante aclarar que la enfermedad no se transmite durante el periodo de incubación, que es un periodo que puede ser extenso, que va desde 2 a 21 días, en un promedio de 8 días a 10 días aproximadamente, pero que no se ha demostrado la transmisión a través de aire, aerosoles, agua o alimentos o insectos en estos casos. Bien, la detección de casos compatibles con esta enfermedad de tipo de enfermedad por virus ébola tiene que tener, para que nosotros lo consideremos como un caso sospechoso o un caso probable, manifestaciones clínicas compatibles, que son manifestaciones bastante inespecíficas, pero debe contar además con una historia de viaje hacia las zonas afectadas y sumar el factor de la exposición a estos, en forma directa o indirecta, a estos fluidos corporales. Eso hace que sea, digamos, un contacto muy estrecho con personas afectadas las que identifiquen la presencia de un posible caso sospechoso. Otra cosa importante es definir claramente qué significa un contacto o qué es un contacto de esta enfermedad por virus ébola, porque eso puede desencadenar acciones y hay que tratar de restringirlo. Y a nivel de los consensos internacionales, es un contacto sería toda persona que haya tenido contacto con el virus ébola en los 21 días previos a enfermar, pero que además tenga un contacto estrecho, y están definidas una serie de situaciones que son contacto estrecho, es decir, haber dormido en la misma casa, haber tenido contacto físico directo con el paciente, vivo o muerto durante la enfermedad, haber tenido contacto físico directo en el caso del funeral, o sea, en la manipulación del cuerpo, haber tenido contacto con sangre o fluidos corporales durante la enfermedad, haber tocado vestimenta y en el caso de bebés haber sido amamantados. Entonces existen de esta manera, la Organización Mundial de los Expertos identifican 2 tipos de contactos: los contactos de bajo riesgo y contactos de alto riesgo. Y los contactos de bajo riesgo son aquellas personas que no han mantenido contacto personal cercano con paciente enfermo, ¿sí? Es decir, para ser de alto riesgo hay que haber tenido un contacto estrechamente cercano con secreciones, algunas de las secreciones de un individuo afectado. Estas definiciones parecen muy importantes por las características de transmisión de la enfermedad que lo colocan en determinado rango muy diferente a aquellas enfermedades que se transmiten por aerosoles, ¿sí? Que son mucho más difusibles, y aquí la forma de transmisión es justamente más acotada. ¿Cuáles son las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud? Han dado medidas que son algunas específicas para los estados donde hay transmisión de virus ébola
y otras medidas para aquellos estados no afectados, entre los cuales está América y Uruguay en particular, con un bajo riesgo de transmisión, que serían fundamentalmente la no restricción en forma generalizada de los viajes internacionales y el comercio, es decir, no se deben restringir. Se debe proporcionar información a los viajeros a zonas afectadas o de alto riesgo, y se deben preparar planes o acciones de contingencia para la posible aparición de casos en el país. En este sentido, Uruguay, a través de sus equipos de alerta temprana y de respuesta rápida en el Ministerio de Salud Pública, ha elaborado la primera versión de un plan de contingencia, porque como ustedes saben, los planes de contingencia son adaptables a las circunstancias y en la medida pueden ir variando, que es lo que hemos elaborado y vamos a poner a disposición de ustedes en el día de hoy, que tiene como contenido básicamente las definiciones internacionales sobre la vigilancia epidemiológica, de la definición de casos, la definición de contactos, lo que se haría en vigilancia de fronteras, medidas referidas al diagnóstico del laboratorio y los procedimientos, y las medidas de manejo de pacientes dirigidas al personal de salud, que es donde nosotros creemos que existe el mayor énfasis, en este caso en la prevención de esta enfermedad. Con respecto a las medidas de fronteras, se han tomado las primeras medidas de información a las autoridades de aeropuertos y de puertos para lo que se llama alerta temprana, identificación temprana de los casos. Se han mantenido reuniones con las autoridades aeroportuarias y se ha puesto en marcha lo que se conoce como el plan SET o plan de contingencia de enfermedades transmisibles a nivel de aeropuertos y puertos. Se han tomado medidas de contención frente a casos sospechosos detectados en viaje. Hay todo un procedimiento que está desarrollado en el plan de contingencia frente a la detección de posibles casos que vivieran eventuales viajeros. Deben ser notificados y hay una secuencia de notificación hasta llegar a la notificación a las autoridades sanitarias del país, y se han dado medidas para la atención, traslado y seguimiento de los mismos. También se han dado directivas para la identificación de contactos con las precisiones que hicimos, por eso fuimos tan claros al tratar de definir qué es un contacto. O sea, no cualquier persona que ha venido de la zona es un contacto, ¿sí? Debe haber una historia previa y debe haber un contacto establecido con un paciente afectado. Y además, a los viajeros de zonas afectadas que no tienen síntomas, darles información y hacer un seguimiento de la situación para la posible detección post periodo de incubación. Se ha hecho mucho hincapié en este plan de contingencia las recomendaciones de prevención y control de infecciones para pacientes hospitalizados por o con sospecha de fiebre hemorrágica por virus ébola, con respecto a lo que serían las medidas de aislamiento del paciente, las medidas para el traslado, las medidas de protección para el personal de salud, las directivas que nos van a encontrar en el plan, y para el manejo del ambiente. Y también se han dado medidas para el manejo de cadáveres en caso de que se requiriera. En líneas generales, y para ser muy breve, este es un resumen, un somero del contenido del plan, pero lo van a encontrar desarrollado en la página web del Ministerio de Salud Pública. Muchas gracias. Bueno, y para finalizar, vamos a invitar a los medios de prensa, si alguno se lo desea, a hacer una ronda de preguntas, las cuales serán respondidas por la Directora General de Salud, doctora Marlene Zica. Yo, si quieren, buenas tardes primero a todos. La intención del día de hoy, planteando, fue claramente planteada por mis colegas que están aquí en la mesa, pero fundamentalmente tiene dos aspectos, que es uno, es el planteo de difusión y de poner en un estado de situación, que si bien los medios de prensa han sido unos colaboradores muy importantes con nosotros en esto, no solo de carácter internacional, sino también nacional, la difusión del plan, y que van a ver minutos después que finalice esto ya en la página web de nuestro ministerio, pero además, y lo fundamental planteado en esto, y por eso nos acompañan y les agradezco muchos de los directores técnicos de instituciones públicas y privadas, de prestadores de salud, por supuesto, lo cual, como lo refería la doctora Raquel Rosa, es un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque aquí, y van a ver que en el plan de contingencia, tiene algunos elementos bien importantes y detalladamente en el aspecto de los riesgos,
y no solo el riesgo, sino la vigilancia, los controles y el seguimiento que deben tener específicamente los pacientes, no solo de casos sospechosos o de pacientes afectados, lo cual el personal de salud no solo tiene que tener conocimiento, sino que a su vez tiene que manejar ciertos lineamientos de control de infecciones hospitalarias en general, que si bien esto no excede el control de infecciones que habitualmente y el seguimiento que habitualmente se plantea, como que ustedes todos lo conocen a través de los comités de infecciones institucionales, sí tiene ciertas peculiaridades de la transmisibilidad de este virus que plantea un mayor detenimiento y mayor control sobre que esas medidas sean adoptadas. No solo por el personal de salud que está en contacto directo o indirecto con el paciente, sino también por todo lo que implica el manejo de las muestras biológicas y de las muestras médicas vinculadas a todos los procedimientos que se le realicen al paciente. Ya todos tienen conocimiento, pero nunca está de más volverlo a aclarar. Las muestras biológicas vinculadas a estos pacientes infectados tienen un alto riesgo en realidad de potencial riesgo de transmisión, por lo tanto requiere unas ciertas medidas de control y de bioseguridad y de manejo, no solo de recolección, de traslado, transporte y desecho bien determinadas. Por eso nosotros, y concretamente la doctora Raquel Rosa mencionó que hay un aspecto muy importante en estos países que nos referimos y que estamos catalogados como de bajo riesgo para el ingreso y la presencia de la enfermedad en nuestro país, no excede que nosotros reforcemos, remarquemos y trabajemos en estos aspectos, no solo de difusión, sino de conocimiento, fundamentalmente, por supuesto, a los pacientes, a la población en general, pero también a los profesionales y personal de salud en general, el manejo directo con el paciente o con las muestras que de su. Muy bien, de esta forma entonces damos por finalizado el presente acto.